Qué rico es el café. El trastorno de pánico y trastorno de ansiedad. Algo que padecen muchas personas y ni siquiera lo saben. Y que les afecta la vida. Bienvenidos a un episodio más de Un Café con Guillo. La invitada del día de hoy fue mi paciente, Beatriz Revuelta, quien además es bacterióloga graduada de la Universidad Rafael Núñez. Hola Beatriz, bienvenida. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Me alegro. Bueno, como lo mencioné en la introducción, el trastorno de pánico o trastorno de ansiedad son dos condiciones que padece mucha gente. Así es. Del común, profesionales que se dedican a actividades diversas y que puede afectarle la vida a la persona a tal punto que muchas personas sufren tanto que dejan de salir, dejan de trabajar. Y estás hoy aquí porque tú viviste en carne propia, en primera persona, ese sufrimiento y lo pudiste superar. Así es. Pero lo más importante es que no sabías que No. tenías eso hasta que pues, consultaste. Entonces nos vas a contar un poco cómo fueron esos episodios, cómo empezaron, qué hacías tú hasta que llegaste ese día al consultorio acompañada de tu mamá desesperada. Bueno, una tarde yo me encontraba en un centro comercial. Estaba con mi hijo, con mi papá, compartiendo un rato con ellos, comiéndonos un helado. Estábamos haciendo la fila para cancelar unas compras que habíamos hecho. Y de la nada yo empecé a sentirme como aturdida. Me sentía aturdida, medio mareo, medio temblor. Y yo no entendía ni sabía por qué estaba así. Le comenté a mi papá lo que me estaba pasando. Me senté un rato. Ahí estuve como 10, 15 minutos esperando que se me pasara porque en realidad no sabía qué tenía. Luego, después de ese día, ahí empezaron... Ese fue el primero. Ese fue el primero. Ya desde ahí sí empezaron los días de tormento, de angustia, de zozobra, no sabía qué tenía. A medida que fue pasando el tiempo, fue empeorando los síntomas, hasta que un día dije, algo está mal, algo no está bien, porque si estoy bien de la nada me empiezo a sentir mal. Entonces empecé a hacer una serie de exámenes de laboratorio pensando que de pronto tenía azúcar o colesterol, qué sé yo, porque me daba mareo, me daba taquicardia, me daba temblor, no podía respirar, en la noche no podía dormir. Y pensé que de pronto era alguna otra enfermedad que no tenía nada que ver con lo mental. Del corazón, ¿no? Exacto. Entonces fui y me hice los exámenes y todo me salía bien. Entonces fue peor porque entré como en un estado de frustración al ver que todo salía bien, pero que yo sabía que algo no estaba bien porque no me sentía bien. Una noche salí corriendo a urgencias porque me desperté con el corazón a 1000. Yo sentía que me estaba muriendo, no podía respirar. Yo dije, algo me pasa, yo me voy. Le dije a mi abuela, yo me estoy muriendo, no puedo respirar, el corazón se me va a salir. Y salí como una loca a urgencias. Llego a urgencias, me toman los signos vitales, todo estaba bien. No me dijeron, no, es que no tienes nada. Yo, no, pero ¿cómo no voy a tener nada? Algo debo tener porque no me siento bien. No, tú estás bien. Me devolví a la casa. Y así pasó como una semana en que yo todas las madrugadas Y eso salía. es más frustrante todavía, perdona que te interrumpa, es más Claro. frustrante porque tú sabes que no estás bien, Claro. algo te está pasando, pero los Claro. médicos insisten en decir estás bien y por eso Claro. es incorrecto hacer eso, porque es que no estás bien, Claro, te sentías mal, así es. es mental pero te sentías mal. Entonces Así a es. todas las noches que pasaba. Entonces pasó una semana no, como 2 semanas en lo mismo, en la misma correndilla. Yo todas las madrugadas me iba a urgencia y de allá me devolvían, no, tú estás bien, no tienes nada. Hasta que una madrugada ya no pude más. Yo me acuerdo que yo me levanté dando gritos. Mi hijo se levantó, él en ese tenía como 2 añitos. Se levantó también dando gritos al ver a la mamá así como estaba. Yo estaba enloquecida. Y me fui corriendo otra vez a urgencia, pero esa vez sí salí con lo que tenía puesto. Llegué a urgencia a pie descalzo. Cuando llego allá,
otra vez me dicen lo mismo, no tienes nada, está bien, me devuelvo. Y yo digo, algo está pasando, no sé qué está pasando, pero algo está pasando y yo ya debo buscar una solución a esto. Me dice alguien muy cercano a mí, Betty, ¿por qué no vas donde un psiquiatra? Porque eso es ansiedad. Yo le dije, ansiedad. Yo, ¿cómo así ansiedad? Betty, eso es ansiedad porque yo también sufro de lo mismo. Yo le dije, no, es que no puede ser posible porque es que yo me siento con mareo, a mí me da taquicardia, yo me ahogo, yo no puedo caminar. Esa noche que fue ya lo último. Como cuando tocaste fondo. Sí, cuando toqué fondo, yo me acuerdo que me quedé 5 minutos en la cama porque no podía pararme. Las piernas no me daban, o sea, como si hubiese quedado ahí, como si me las hubiesen mochado, por decirlo así. No daba para caminar. Entonces él me dice, no, es que yo también me pongo así. Yo le dije, no, yo no puedo tener eso. Me dijo, busca la ayuda de un psiquiatra porque eso es ansiedad. Fue cuando yo a esa hora, como a las 3 de la mañana, entré a Google y empecé a buscar psiquiatras en Cartagena y me apareciste, estuve en la primera línea. A esa hora yo hice como 20 llamadas. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, no sé si tu secretaria te dijo que yo hice como 20 llamadas. No lo recuerdo bien. Bueno, a esa hora de la madrugada, obviamente no me contestaron porque no, pero sí al día siguiente a las 7 de la mañana me devolvieron la llamada y fue cuando yo... sí, me dijo la secretaria que había alguien muy insistente, que se sentía muy mal y que si podía abrir el espacio. De hecho, yo abrí el espacio ese día para que tú fueras en un horario en que no tenía, porque la secretaria me dijo que estabas mal. Sí. Pero no que había sido en la madrugada, pero sí recuerdo que me dijo eso. No, yo a ella, yo me acuerdo que yo le dije, mire, yo te suplico, por favor, que me atiendan hoy porque no puedo más, no puedo. Y fue cuando yo acudí donde ti. Para los que nos están escuchando esto, fíjense el sufrimiento y la tragedia que se puede llegar a vivir y que muchas veces no se entiende. ¿Qué es un ataque de pánico? Pues un ataque de pánico es un ataque de ansiedad extrema, en que la persona, además de sensaciones de preocupación, de miedo, tiene síntomas físicos, como taquicardia, palpitaciones, dificultad para respirar, entumecimiento en las piernas, mareo, sensación de que se va a desvanecer o que va a perder el conocimiento, y miedo a morirse o a volverse loco. Esos son como los dos más fuertes. Y obvio, ¿qué refuerza a la persona el miedo a morirse? El hecho de que tiene taquicardia, no puede respirar, el tórax se le pone como rígido. Entonces la persona dice, me voy a morir. Y lo estoy sintiendo como que me voy a morir. Claro. Y todo esto pasa porque es como lo decía, hay mucha ansiedad y hay algo que se llama descarga adrenérgica. Y es que se aumentan los niveles de adrenalina y de noradrenalina en el cuerpo, que es lo que hace que el corazón se acelere. O sea, el cuerpo está preparándose como para algo que va a pasar malo, pero realmente no está pasando nada malo. Se vuelve como un círculo vicioso. Yo tengo miedo de que me va a dar algo, se me acelera el corazón, no puedo respirar y yo refuerzo de que me voy a morir, ¿verdad? Claro. Porque me va a pasar algo. Y fíjate que tú terminabas en la urgencia y yo creo que esto es algo que sirve para hacer un llamado de atención a personas incluso que están en urgencia. No un llamado de atención como un regaño, sino como una recomendación. Que definitivamente la persona que llega con un ataque de pánico, porque se le hacen todos los exámenes y no tiene nada, todo está normal, los signos vitales están normales, el corazón está funcionando bien, todo está funcionando bien, está saturando bien, pero no hay que decirle que no le está pasando nada, porque sí le está pasando. Claro. Y lo mínimo que ellos podrían hacer es haberte atendido ahí y haberte dejado en observación, que te viera un psiquiatra ahí mismo. Claro. O por lo menos darte algún tratamiento que te aliviara el malestar, no más darte a la casa a vivir ese sufrimiento de que te estaba pasando algo realmente y tú no sabías qué era. Porque la gente no lo sabe. Quien no es del área de la salud o quien no trabaja en esto no sabe lo que está pasando realmente. Y que eso se llama ansiedad. Tú contaste con suerte de que encontraste un amigo que te pudo ayudar. Así es. Okay. Te pudo ayudar en el sentido de que te dijo lo que podías estar viviendo. Sí. Cuéntame, entonces, ¿qué pasó después? Cuando llegaste a consulta, pues yo recuerdo que te atendí y pues ya te diagnostiqué inmediatamente porque era obvio lo que tenía, un trastorno de pánico y ansiedad además. Y bueno, y comenzamos un tratamiento. ¿Qué pasó después? Bueno, después de eso,
no me atrevía a tomar los medicamentos que tú me habías recetado, ¿te acuerdas? Yo claro no podía, porque me dio como farmacofobia, si no fue. Me daba miedo que yo al tomarme una medicina de esas me fuera... Yo lo que pensaba era que si yo me tomaba una pastilla me iba a morir, o me iba a quedar ahí, y si era para dormir era peor, porque sentía que no me iba a volver a despertar y que ya me iba a quedar ahí. Tú me ayudaste con eso y te doy las gracias. Yo voy a vivir toda la vida agradecida contigo, porque de verdad estuve mal. Yo sentía que a mí la vida ya se me iba, yo ya no tenía vida social, yo no hablaba con nadie, los días iban pasando y me iba opacando cada día más y más y más. El sufrimiento era bárbaro. Y bueno, yo después de eso... Espérate. Tranquila. Yo recuerdo, porque me acuerdo muy bien que tú me llamaste ese mismo día y me dijiste que no te querías tomar la pastilla porque googleaste y buscaste y encontraste que el medicamento que te había mandado podía generar esto, aquello, y por eso yo a veces les recomiendo a los pacientes que pues que no googleen, y hoy en día ni siquiera googlear, le preguntan a la inteligencia artificial porque es más rápido. Sí. Y obviamente sale una serie de cosas. Yo le digo a los pacientes a veces, les digo, mira, si tú supieras los efectos adversos que tiene el acetaminofén o los que están descritos, porque es que es obligación por vigilancia epidemiológica, por vigilancia farmacológica, es necesario que se reporten todos los efectos adversos. Si ustedes supieran lo que da el Dolex, que es el acetaminofén, los efectos adversos, lo que puede dar, no lo tomarían nunca, porque todos los medicamentos tienen efectos adversos. Lo importante es que esos efectos adversos son mínimos, raros y totalmente reversibles. O sea, los peligrosos, los potencialmente dañinos son muy pocos. Y eso también aplica para los medicamentos psiquiátricos. Entonces, googlear no es una buena opción. Más bien hay que escuchar al experto, al que sabe, para saber cómo medicarte. Y tú estuviste unos días, seguiste mal porque no querías tomarte el medicamento. No me tomaba el medicamento. Y ahí la intervención ya cambió un poco. Ya no era la parte de que tomara el medicamento, sino explicarte que el medicamento no te iba a hacer daño. Así es. Porque hay otro trastorno que es la enfermedad, la ansiedad a la enfermedad, que lo padecen muchas personas que tienen también ataques de pánico, y es que tienen miedo y preocupación de que tienen algo malo o que los medicamentos le van a caer mal, que es la farmacofobia, y que es muy común. Hay mucha gente que le tiene miedo a los medicamentos, y miedo es miedo. Sí, o sea, no voy a tomar porque tú me vas a matar. Sí, así me pasaba a mí. Yo no tomaba. Yo duré como una semana después que fui a tu consultorio que yo no quería tomar las medicinas. Yo las tomé ya porque de verdad no aguantaba más, y porque tú me sentaste y me dijiste, esto no te va a matar, esto te va a mejorar, te va a aliviar. Y fue cuando yo decidí empezar el tratamiento. Y bueno, ya como a la semana me empecé a sentir mejor. Y ya todo fue fluyendo. Sí, todo fue fluyendo. Yo recuerdo que una vez tú te tomaste la medicina y como te dio sueño, porque obviamente era un sedante, tú te asustaste porque dices, ya es que me estoy durmiendo porque ya me voy a morir y no me voy a despertar. Incluso me llamaste somnoliento para decirme que era lo que te estaba pasando. Entonces todo eso lo recuerdo porque, me acuerdo mucho de tu caso porque fue un caso que fue al principio muy dramático, ¿no? Yo también recuerdo que tú una vez me contaste que ibas a ir al gimnasio y tenías miedo de ir al gimnasio porque como allá se te aceleraba el corazón cuando hacías ejercicio, te iba a dar algo. Sí, y duraste un tiempo sin ir al gimnasio, ¿verdad? Duré un tiempo sin ir al gimnasio, así es. Sí, claro, que yo me acuerdo, yo no me podía agitar, que yo inmediatamente te llamaba y te decía, que yo me estoy muriendo, algo me está pasando. Y tú me decías, no, tranquilízate porque es normal, es que es muy normal que uno se agite cuando está entrenando, está haciendo me preguntaba ejercicio. Que si me voy para la clínica. Sí, sí. Fíjense cómo, para los que nos están escuchando, cómo los trastornos de ansiedad pueden afectar en la vida de la persona. La persona no puede estudiar, no puede trabajar, no puede hacer sus actividades cotidianas, no duerme por el temor de que algo le pueda pasar. O sea, las personas con pánico desarrollan algo que se llama el miedo al miedo. O sea, empiezan a tener miedo que les dé el ataque de pánico. Sí. Y entonces ese miedo desencadena el ataque de pánico y refuerza el miedo a que le puede dar. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Y ahí es donde a veces hay que trabajar la psicoterapia
de la que la persona empieza a perderle el miedo al miedo. Suena redundante, pero es así, porque al final es lo que pasa. Bueno, y después seguimos, pues entonces, un tratamiento farmacológico y después hicimos psicoterapia por un tiempo. Sí. Y tú empezaste a mejorar. Yo empecé a mejorar. Me había olvidado decirte que hasta yo a la música, yo no podía escuchar música porque me ponía mal. Eso me alteraba, me ponía ansiosa. Yo recuerdo un día que iba en un InDrive y el señor tenía una emisora con música romántica y yo le dije, vea señor, hágame un favor y apague el radio porque no puedo. Me empecé a ahogar y él me decía, pero ¿te pasa algo? Yo no, tranquilo, no me pasa nada. Y yo agitada porque no podía respirar, temblorosa, me puse pálida. Él me decía, estás pálida, tienes los labios pálidos. Y yo, espere señor, espere. Claro, ya yo sabía lo que padecía. Pero fue tan angustiante ese proceso en el que... Imagínate, hasta la música. ¿Quién va a pensar que la música va a desencadenar un ataque de pánico al punto de que te vas a sentir de esa manera? Así es. Sí, fue muy fuerte, la verdad. Y parte del tratamiento que nosotros hacemos es, en la psicoterapia, es aprender a que la persona identifique cuando le va el ataque de pánico y sea consciente de eso, para que le reste importancia a todo lo que... los síntomas que se vienen, porque es como una avalancha. Sí, que va escalando y se vuelve una bola de nieve muy grande hasta que se pierde el control. Tú fuiste mejorando, esto hace ya casi 4 años, ¿verdad? Sí, hace 4 años. Sí, tú fuiste mejorando, fuiste aprendiendo cómo a manejar los episodios. Y yo recuerdo que hace como 2 años me contaste que todavía te seguían dando, pero ya tú los piloteabas. ¿Cómo era eso? Sí, claro, pues ya yo, como tú me enseñaste, cuándo era que a mí me iba a dar esas crisis, ya llegué a un punto en que cuando yo me sentía así temblorosa, con taquicardia, aturdida, porque me sentía muy aturdida, que no daba tampoco para caminar, yo decía, ok, es una crisis, no está pasando nada, me voy a tranquilizar. Lo que hacía era respirar, contar hasta 10. Los ejercicios de respiración. Y hubo algo también que me ayudó mucho, porque tú me decías, busca algo para entretenerte en ese momento. Y fue que yo descargué un jueguito en mi celular un día y claro, cada que me daba crisis yo me ponía a jugar y ahí se me pasaba el tiempo y se me iba y ya no después, o sea, cuando quería reaccionar ya se me había pasado la crisis, yo no tenía nada. Claro. Pero uno extraña a los pacientes cuando ya se van porque se mejoran, pero qué bueno que la persona mejore y tú comenzaste a mejorar de manera muy significativa y ya no vas a mi consulta, pero porque estás bien. Porque estoy Eso bien, me alegra. así es. Hemos hablado, tú me has escrito para saludarme y eso, pero fue tanto el control que tú tuviste de tu problema, pues que hoy en día casi no necesitas el apoyo. No, cuéntanos cómo es eso. No, yo un día, pues ya yo estaba bien, yo dije, ok, yo me siento bien, voy a suspender las medicinas. Yo me acuerdo que te escribí a ti, te dije que yo me siento mejor, voy a suspender. Me dijiste, ok, listo, si te sientes mejor, entonces vamos a suspenderla. Y no voy a decir que no me dan, obviamente hay veces que sí me dan crisis, pero ya no tan fuerte como antes. Ya yo sé que es algo que yo puedo controlar, que puedo pilotearlo, como tú lo dijiste ahorita. Lo que hago es eso, ejercicio de respiración y ya, pero no como antes. Terminaste tu carrera porque estabas estudiando cuando yo te conocí, terminaste tu profesión, te graduaste, llevas una vida normal, hasta manejas hoy en día. Hoy en día manejo, antes no podía, no salía, no hacía nada, pasaba era encerrada por eso, pero no, ya hoy en día mi vida cambió por completo. Claro. Por completo. O sea que la conclusión de todo esto es que si una persona tiene un trastorno de ansiedad, el tuyo fue bastante fuerte, la persona puede salir adelante y puede estar bien si se hace un buen tratamiento, si es juiciosa, claro. Si los temores se logran sobreponer, la persona se logra sobreponer a los temores. Sobre todo el tema del miedo al psiquiatra, porque es que el miedo no es solamente a los medicamentos, sino al psiquiatra, ¿no? La persona cuando va al psiquiatra se imagina que se va a encontrar con un tipo espelucado, así que regaña.
Que los locos le dicen. Exacto, que es amarraloco. Entonces hay que ir perdiendo ese miedo, ese prejuicio que hay alrededor de la enfermedad mental y de los psiquiatras y los medicamentos. Porque si bien los medicamentos psiquiátricos tienen efectos adversos, la gente cree que los efectos adversos de los medicamentos psiquiátricos son peores que de las otras medicinas. Así es. Y todo esto está basado en una cultura, pues, que nos ha enseñado a cosas que no son ciertas. Por ejemplo, si uno se pone a ver en Argentina y en Chile, para la gente es un honor, bueno, no digamos que un honor, pero para la gente es digno de admiración que tú vayas al terapeuta, ¿no? Yo tengo mi terapeuta, yo resuelvo mis problemas con el terapeuta, o sea, en el sur del continente lograron romper esa barrera del estigma, cosa que nosotros todavía acá en el norte de Sudamérica no hemos podido. Lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, todavía hay un miedo, unas ideas irracionales alrededor de esto. Entonces, para todos los que nos escuchan, y ya vamos llegando pues al final de este episodio, por favor, si están sintiendo algo parecido a lo que hemos hablado aquí, o además de eso están sintiendo ansiedad, preocupación, que pasan el día incómodos, como que no se hallan de un lado a otro, posiblemente está teniendo ansiedad. Y si tiene síntomas como estos que nos describió Beatriz muy bien ahora, que los ha vivido en primera persona, posiblemente tiene un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad a la enfermedad. Y estos trastornos tienen solución. La persona se puede mejorar en su totalidad y llevar una vida absolutamente normal, como lo estamos viendo el día de hoy. Así es. Pero hay que romper esa barrera de tener miedo de asistir y de ayudarse. Sí, dejar de pensar que si uno va donde el psiquiatra es porque uno está loco. Porque incluso hasta mi familia, yo recuerdo, claro, alguna parte de mi familia me decían, pero es que, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Me decía, Beatriz, tú estás loca, eso es algo mental. Yo decía, no, eso no es mental. Eso tienes que mejorarte tú misma. Sí, así me decían. Eso tú tienes que sentarte y pensar que no tienes nada y que ya te sientes mejor, me decían, te vas a sentir mejor. Te decían que no tomaran las medicinas. Que no me tomara las medicinas, que porque eso me iba a causar adicción. Sí. Creo que en algún momento dijiste que hablara con tu familia, pero nunca se dio la sesión de hablar con ellos, pero creo que me lo solicitaste. Bueno, sí. Si no recuerdo mal. Sí, yo te solicité, ¿verdad? Para que les explicara, ¿no? Para que me ayudaras con eso, porque, claro, o sea, yo mal y ellos ahí atrás, pero ¿por qué tomas eso? Pero no tomes eso, mira que te va a dar adicción. Y yo, no, eso no es así, no. Para nada. Hoy en día yo no tengo adicción a ningún medicamento. Nada, estás normal y sin medicamento. Normal y sin medicamento. Puedo dormir bien, puedo hacer mi vida tranquila. No. Es más, yo recuerdo que en algún momento tuvimos que formularte una enfermera, o sea, tuvimos que ponerte una enfermera que estuviera contigo porque te daba miedo de que no podías dormir porque te ibas a morir o algo así. Sí, claro. En ese momento yo estuve tan mal que tú me diste dos opciones. O te hospitalizamos o te ponemos una enfermera en casa. Y yo dije, mejor no, la enfermera en casa, porque como también tenía un niño pues pequeño de 2 añitos, no podía dejarlo con la abuelita, entonces no, yo dije, mejor la enfermera en casa. ¿Y a ti te daba miedo salir a la calle? Me daba pavor. Porque te iba a dar la crisis, entonces obviamente la enfermera te acompañaba. ¿Estuviste cuánto tiempo con la enfermera? ¿Como 15 días? No, como un mes más o menos, sí. Ella me acompañaba al gimnasio, incluso varias veces en el gimnasio me dio crisis, pero claro, ella estaba a mi lado, me tranquilizaba, me daba la medicina que tenía que darme pues en ese momento. Lo severo que puede llegar a ser un trastorno de pánico, es increíble, es increíble. Sí. Bueno, Beatriz, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por compartir con nosotros tu experiencia, que sé que le va a ayudar a muchos en su vida, muchos que están pasando por esto y no lo saben, y no saben que esto tiene una solución muy fácil. Bueno, aquí nos quedamos tomando nuestro café y nos vemos en un próximo episodio.